que con su Espíritu Santo usted nos ayude a tomar, a encontrar, a poder apropiarnos, Señor, de aquellos valores, de aquellos principios, de aquellas lecciones que necesitamos tomar de allí, Señor. Despierte usted, Señor, abra usted nuestro oído, pero también nuestro corazón. Denos, Señor, una claridad de pensamiento para poder comprender lo que usted quiere que hoy comprendamos. En el nombre del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre oramos. Amén. Hoy vamos a terminar la serie de reflexiones que hemos estado desarrollando en torno a la vida de Moisés. Y lo hemos hecho siempre en cada una de estas semanas. Podríamos haberlo enfocado de muchas formas, pero decidimos hacerlo como tratar de ver la vida cristiana en la perspectiva de la vida de Moisés. No nos enfocamos tanto en las obras de Moisés o en lo que Dios le dijo al pueblo, sino queríamos ver un poco cómo Moisés vivió para Dios y cómo eso puede, su vida en ese sentido, es de ejemplo, nos muestra cómo nosotros también debemos acercarnos al Señor. Podemos acercarnos al Señor. Podemos vivir nuestra vida para Dios. Hablamos de las 3 etapas de la vida de Moisés. Aquellos primeros 40 años en Egipto, los otros 40 años en el desierto y finalmente la tercera y última etapa, los otros 40 años de la mano del Señor con el pueblo hasta llegar a la tierra de la promesa, que es lo que hoy vamos a considerar. La travesía final. La travesía final. Hoy nos vamos a enfocar en ese hecho. El viaje final, el punto final. Terminó la travesía, terminó el viaje, terminó aquello por lo cual Dios lo llamó para que desarrollase esa misión. Hay 5 puntos, es lo primero que quiero mencionarle. Hay 5 puntos culminantes, 5 cumbres en la vida de Moisés. Hay muchísimo que hablar acerca de Moisés, ya eso lo hemos mencionado y creo que también les mencioné que es quizás el nombre, la persona que más se nombra en toda la Biblia, Moisés. Cientos de veces se hace mención de su nombre. Pero hay 5 puntos culminantes en la vida de Moisés. El primero, diríamos, la salida de Egipto. Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, ese es el primer gran hecho. El primer gran hecho. Un segundo aspecto en la vida de Moisés, los milagros. Todos los milagros que Dios hizo por medio de él, a favor de su misión, en el tiempo del peregrinaje, en el tiempo del desierto. No nos detendremos a mencionar, pero desde el agua, la comida, situaciones, la victoria sobre enemigos, distintos asuntos. Pero en tercer lugar, diríamos otro tercer punto culminante, la recepción de la ley. Cuando Dios llama a Moisés y le dice, te voy a entregar mi palabra, ven y sube al monte entonces Dios le entrega la ley a Moisés. Y eso es un punto sumamente importante en su vida. Un cuarto aspecto, diríamos, el levantamiento del tabernáculo. El levantamiento del tabernáculo. De esa casa de adoración, de la cual Dios le dio el diseño a Moisés. Y Dios le dijo, lo vas a hacer de esta forma, tal, le dio todo, las medidas, los materiales, todo. Y entonces el levantamiento, la ejecución y el levantamiento del tabernáculo es otro gran punto, otro gran hito en la vida de Moisés. Y por último, la llegada a la tierra de la promesa. Cuando Moisés finalmente llega a la frontera de la tierra de la promesa y con el pueblo con él. Esos son los 5 puntos culminantes en la vida de Moisés. Y
Cada uno de esos puntos, podríamos decir, tiene tiene algo que comunicarnos, tiene algo que decirnos a nosotros hoy. Y rápidamente vamos a ver qué nos dicen los 3 primeros puntos. No nos detendremos mucho en esos 3 primeros puntos. Dijimos, el primero, la salida de Egipto. Moisés, y lo sabemos y lo estudiamos y lo leímos y lo consideramos, aunque criado en Egipto, aunque fue criado en Egipto por los propósitos de Dios, salió de allí. Y cuando Moisés salió de Egipto, salió para nunca más regresar. Y cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, lo saca para nunca más volver a Egipto, para nunca más regresar a Egipto. Rompió para siempre Moisés con el vínculo que le unía, con la supuesta herencia que tenía Moisés con la hija de Faraón, pero también sacó al pueblo de Israel para poner fin a toda una vivencia de más de 400 años en Egipto, y para que nunca más eso volviese a suceder. Y sabe, algo parecido sucede con nosotros. Algo parecido sucede con nosotros. Nosotros también estábamos en un Egipto. Nosotros también vivíamos oprimidos, esclavos, dominados en un Egipto. Y había un opresor sobre nuestras vidas y no podríamos ser libres. Y estábamos arrastrados y condenados a hacer las cosas que no nos satisfacían, que no traían paz a nuestro corazón y sentíamos que no pertenecíamos allí, pero no podíamos salir de esa realidad. ¿Qué cosa, no? Que el ser humano puede estar en una situación de la cual él dice, yo siento que no pertenezco a esta vivencia, a esto que vivo, a esta experiencia de vida, pero no puedo salir de acá, no puedo salir de esta situación. Y Dios irrumpe y la palabra del Evangelio llega a nuestras vidas, y es esa palabra del Evangelio que dice el apóstol Pablo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, viene y quiebra y rompe el yugo y rompe las cadenas y nos otorga verdadera libertad y nos hace libres. Y teníamos un dueño, y dice el apóstol Pablo, éramos hijos de ira y el diablo era como nuestro dueño, y dice, pero nunca más. Y Dios rompe esa filiación maligna, esa filiación de muerte, esa filiación de pecado, y nos recibe por hijos, y no queda pero ni vestigio de eso. Y si el otro viene a reclamar, dice, no, ya podemos decir, no, ya no tienes derecho sobre mi vida. Ahora pertenezco a otro que me compró a precio de sangre. Ya no tengo por qué obedecerte, ya tú no tienes derecho a venir a imponerme tu yugo sobre mi vida. Eso sucede con nosotros, con todos aquellos que conocen la palabra del Evangelio. Con todos aquellos que aceptan la autoridad. Siempre será un asunto de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad sobre nuestra vida? ¿A quién reconocemos como el dueño de nuestra vida? Siempre tendremos un dueño. Y cuando no conocíamos a Dios, sabemos, lo dice la palabra de Dios, quién era el dueño de nuestra vida. Pero habiendo conocido al Señor por la palabra del Evangelio, ahora tenemos un nuevo dueño, somos de otro. Somos de otro y nos alegramos y nos regocijamos y agradecemos al Señor por ello, que Él nos haya comprado para ser suyos a precio de sangre. Entonces, salimos nosotros de ese Egipto, de la esclavitud del pecado, del yugo de Satanás, comenzamos a disfrutar la libertad de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entendemos por la palabra de Dios que tenemos una nueva vida en Cristo, que hemos muerto a la vida pasada, a la vida egipcia, a la vida mundana, y ahora caminamos en una nueva vida por la gracia de Dios. En segundo lugar, Moisés, en su misión de llevar al pueblo desde Egipto hacia la tierra prometida, le tocaba atravesar por todo ese desierto. Era un viaje corto. Era un viaje corto, de unos pocos kilómetros, que solamente debería tomarle unos pocos días, y en unos pocos días
ellos iban a estar en la tierra de la promesa. Lo que el Señor nos ofrece, lo que el Señor nos ofrece por el Evangelio, tan grande es y es tan fácil de recibir y es tan fácil de aceptar y es tan fácil de que nosotros entregados al Señor comencemos a disfrutar de las realidades de sus promesas, de sus bendiciones, de lo que Él tiene para nosotros. Pero el pueblo de Israel era complicado como nosotros somos complicados. Y ese viaje de pocos días se tornó en un viaje de kilómetros y caminar y dar vueltas y vueltas de un lugar a otro en ese desierto. Y esos pocos días se convirtieron en 40 años. Esos pocos días se convirtieron en un dar vuelta, 40 años por acá, suben y bajan y para allá y para el otro lado, pasando necesidades, enfrentando situaciones de todo tipo. Pero Dios tan misericordioso, siempre tendremos que tener presente ese hecho, que Dios es tan misericordioso, que Él es Padre de misericordia, que Él es Dios compasivo, que siempre en toda la historia de la Biblia lo vemos que aunque el hombre le falle, Dios no le da la espalda, sino que sigue allí insistiendo sobre él. Entonces el pueblo se le revela, el pueblo se complica y Dios dice, yo voy a seguir con ellos. Y aunque los castigó, porque dijo entonces, el Señor dijo, ninguno de esta generación va a entrar a la tierra que yo les tenía preparada. Toditos van a morir en el desierto. El único que va a entrar es Caleb, el único que va a entrar, y del resto nadie. Todos los que de 20 años para arriba, todos los que se rebelaron van a quedar en el desierto. Y sin embargo, aunque esa fue su sentencia, a todos los rebeldes Dios los cuidó. Y les dio de comer, y les dio agua, y los sanaba cuando estaban enfermos, y les manifestaba su bondad, y estaba con él día a día durante esos 40 años. Estuvo el Señor con ellos, en su misericordia y en su bondad. Y esa era la misión de Moisés. Y Moisés también dijo, bueno, ahora me toca a mí estar con esta gente durante todo ese tiempo. ¿No se parece eso acaso a la experiencia de nuestras vidas? Nosotros también. Moisés no falló. Moisés no faltó. Moisés les dijo, vayan a recorrer la tierra y envió a aquel equipo de los 12 espías y traigan muestra para que veamos qué tan buena es esa tierra. Y ellos fueron y las cosas asombrosas y llegaron con esas noticias pero dijeron, no, eso es muy difícil, no vamos a poder entrar allí. Pero Moisés no estaba con ese pensamiento. Moisés dijo, Dios nos entregó eso es nuestro, vamos. Y Moisés tuvo que afrontar todas esas dificultades en ese camino y en ese desierto hacia la tierra de la promesa. Finalmente llegaría, como lo veremos más adelante. Pero nunca fue un camino fácil. Y no fue fácil para Moisés, fue muy difícil. Y yo les digo hoy, nosotros también, usted y yo, nosotros también en nuestro caminar hacia el destino que tenemos en Dios, tenemos un destino en Dios, tenemos un lugar hacia el cual nos dirigimos. Estamos en esta tierra de pasada, estamos en esta tierra de paso. Pero nuestro destino no está en esta tierra, nuestro punto de llegada está allá, en la gloria de su presencia, en la eternidad delante de su presencia, en su reino. ¿Ve? Y entonces, pero mientras estamos acá y mientras vamos de paso, nosotros nos encontramos también, así como ellos, con muchísimas dificultades, problemas, necesidades, tentaciones, luchas, ocasiones, momentos, temporadas hasta de profundo desaliento. Desaliento, sí, cuando decimos ya no puedo más, no tengo ni el ánimo ni la disposición de seguir adelante. Y nos tiramos como Elías, Señor, quítame la vida, no tengo ánimo para seguir. Nos encontraremos algunas veces hasta en ese punto. Porque esa es la condición de la vida en esta tierra.
de la vida en este mundo. Pero nuestro Salvador siempre nos demostrará su poder, siempre se mostrará fiel, porque Él es fiel y verdadero. Ese es su nombre, fiel y verdadero. Siempre nos suplirá de lo necesario, y aún veremos aquello que dijo el salmista: no he visto justo desamparado ni su descendencia que esté mendigando pan. Siempre nos mostrará su poder, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que creen y esperan en Él, dice la palabra de Dios. Siempre nos mostrará su fiel amor, porque aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel y no se puede negar a sí mismo. Siempre el Señor nos mostrará, nos dará su socorro. ¿Sabe lo que es necesitar socorro? Y necesitamos socorro. Y Dios será nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en medio de cada situación, en cada tribulación que enfrentemos, en nuestros apuros, en nuestras emergencias. No dice la Biblia que no estaremos en apuro. No dice el Señor que no estaremos en emergencia. No dice el Señor que no estaremos en una situación donde necesitaremos a alguien que nos saque, que nos salve. Pero Dios promete ser nuestro auxilio, Dios promete ser nuestro refugio, Dios promete ser nuestra ayuda. Él dice que no nos va a abandonar, que podemos confiar en Él. Y así se encontró el pueblo, así se encontró Moisés en una situación, y ahora me toca enfrentar esto por culpa de estos rebeldes, de estos incrédulos. Pero Moisés, un asombroso, cosas que uno no... ¿Y por qué Dios le dijo eso? ¿Sabe que Dios en una oportunidad, Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo me doy cuenta que ese pueblo es rebelde. Déjame destruirlo y yo te voy a dar un pueblo mejor. ¿Sabe que Dios le dijo eso a Moisés? Déjame destruir ese pueblo rebelde, que es problemático, y te voy a dar un pueblo mejor para que tú los lleves. Eso le propuso Dios a Moisés. Y Moisés, tremendo Moisés dice: no, Señor, ¿cómo va a hacer usted eso? La gente va a decir entonces que usted no los pudo meter en la tierra y que por eso los mató en el desierto. Vamos a seguir. Tremendo Moisés. Tremendo Moisés. Y dice Moisés: yo voy con esta gente, así como son, hasta el final. Vamos, Señor. Me asombra, me maravilla, ¿no? Pero así es el Señor. Y era como para probar, para que saliera lo que está allí en el corazón de Moisés. ¿Qué tanto ama Moisés a ese pueblo con el cual se ha comprometido? De manera, mis hermanos, de manera, amigos, que entonces nosotros en esta tierra vamos, pasaremos, avanzaremos entre luces y sombras, pero tenemos que ir adelante. Entre tiempos de conflicto y tiempos de paz, pero tenemos que ir adelante. Entre alegrías y tristezas, entre momentos de celebración y momentos de llanto, pero tenemos que ir adelante en el nombre del Señor, en la voluntad de nuestro Señor. Y en ese avanzar que no siempre va a ser fácil, que no siempre va a ser grato, que no siempre vamos a estar con una sonrisa en el rostro, que no siempre podremos cantar, en ese avanzar comprobaremos, siempre comprobaremos en nuestra propia experiencia. Y no porque lo dice la Biblia, entonces usted podrá decir: no, es que yo lo he comprobado, yo lo he vivido. Que cuando yo estaba así, cuando yo estaba caído, cuando yo estaba desanimado, cuando ya yo no veía salida, el Señor vino en mi auxilio. Y usted lo dirá no porque lo aprendió, no porque lo leyó, no porque otros lo testifican, usted lo dirá por su propio testimonio, por su propia experiencia. Y eso es importante y eso es necesario. Que tengamos nuestro propio testimonio de la realidad del poder de Dios. Que sepamos que Dios es poderoso no porque lo dicen, sino porque lo hemos vivido. Que sepamos que Dios contesta nuestra oración no porque lo dicen, sino porque yo oré. Yo estaba orando y realmente el Señor me respondió. Qué cosa tan sabrosa, qué cosa tan grata, qué cosa que usted pueda tener esa certeza. Y usted dice: yo estaba orando por esto y el Señor me respondió. Sé que fue el Señor. Comprobar ese hecho, la inquebrantable fidelidad de Dios. Trate de grabarse esa palabra. La fidelidad de Dios es inquebrantable.
La fidelidad de Dios es inquebrantable. No importa lo que suceda, no importa lo que enfrentemos, no importa nada. La fidelidad de Dios es inquebrantable, inquebrantable. En tercer lugar, dijimos, Moisés recibió la palabra. Pero para recibir la palabra de Dios, para recibir la ley de Dios, recuerde que Moisés tuvo que hacer un alto. Y Dios le dijo, vas a tener que venir y subir al monte. ¿Y recuerda cuántos días tuvo Moisés con el Señor en el monte? Y después tuvo que ir y estar otro. Ya. Entonces Moisés, para recibir esa palabra de Dios, tuvo que hacer un alto y disponerse por entero para estar allí. Para poder tener en sus manos la palabra de Dios, para poder tener el mensaje la palabra que habría de llevar al pueblo y enseñar al pueblo. Y yo digo, con nosotros sucede algo similar, tiene que suceder algo similar. Nosotros también comenzamos la vida cristiana, comenzamos la vida de fe, esta nueva vida que es posible en el Señor Jesucristo. Pero nosotros también tenemos que hacer algunos altos en nuestra vida como cristianos. Unos altos, unas paradas para comprometernos con esa palabra que ha llegado a nuestra vida. ¿Sabe que eso fue lo que hizo Moisés con el pueblo? Moisés luego bajó con la ley y el pueblo, Moisés y el Señor hicieron un compromiso formal. Hicieron un compromiso, hicieron un pacto. Se hizo un pacto oficial, como que nosotros redactásemos un documento legal y vamos y lo notariamos y con testigos y se firma y se sella. Aquí se hizo un pacto. Dios hizo un pacto, el pueblo hizo un pacto con Dios y se comprometieron y dijeron, nosotros juramos en este día solemnemente que vamos a vivir por esta palabra, por esa ley de Dios, que esta ley de Dios va a ser la pauta de nuestras vidas. Habían salido de Egipto, habían visto ya los milagros en el desierto, ya habían pasado varios meses. Y luego en ese punto, y saben que Dios les habla por medio de Moisés, pero en ese punto, entonces dicen, tenemos que hacer un pacto ahora, tenemos que comprometernos con la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, cuánta gente, porque pasa mucho, y a todos nosotros nos pasa y llegamos y qué bonito es esto, qué bonito es el Evangelio y qué bonita es la palabra de Dios y nos emocionamos y comenzamos a disfrutar de la libertad en Cristo y comenzamos a ver las bondades y las bendiciones y las señales del amor de Dios, pero tenemos que hacer un pacto. Tenemos nosotros que hacer un alto y comprometernos con la palabra de Dios. No podemos pretender vivir el resto de nuestra vida en esa... ¿Cómo será? La palabra está allí y me gusta, pero hasta allí. Y quiero tomar lo bueno, pero no quiero comprometerme con las cosas exigentes que pide. No, tenemos que hacer un pacto. Tenemos que comprometernos nosotros también con la palabra de Dios, comprometernos de corazón. Comprometernos de corazón. Es un asunto muy personal entre usted y Dios. No le digo que no es que nos comprometamos con alguien, no es que nos comprometamos con la iglesia, no es que que también deberíamos, por cierto, que no es que nos comprometamos con el pastor, que no, es que usted se comprometa, que cada uno de nosotros nos comprometamos personalmente con Dios. De eso se trata, de corazón. La verdadera prueba de que somos del Señor es que permitimos que la palabra de Dios venga a poner orden en nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo una frase, Él dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si de verdad me aman, guardad mis mandamientos. El apóstol Juan diría, en esto sabemos que somos de Dios, si guardamos sus mandamientos. Entonces no es algo opcional, es que si somos del Señor, vivimos en la palabra de Dios y procuramos vivir en la palabra de Dios. Y no que perfectamente, pero procuramos. Y vamos cada vez más tratando de calar, tratando de llegar y de que quedemos allí prensados en esa palabra de Dios.
en corazón, en pensamiento, en sentir, que lo que acá se muestra sea eso lo que me gusta, y si hay algo que me gusta que es contrario a esto, orar, Señor, cámbiame, ayúdame a ver por qué esto está mal, por qué a mí me gusta esto que tú condenas, por qué a mí me gusta esto, por qué a mí me atrae esto, por qué a mí me causa alegría esto, que tú lo reprochas. Muéstrame, Señor, dónde está el problema. Tengo un problema con eso. Y hasta que vamos limando asperezas y vamos y cae, y cae, y cae. Y el área de la sexualidad, y cae, ya no tengo problema con eso. Y el área del dominio propio, y cae, ya no tengo problema con el dominio propio. Y el área de la arrogancia, del orgullo, de la vanidad, y también el Señor permitimos que quiebra eso, y ya entendí que no vale la pena vivir así, que no se honra a Dios quien vive así. Y así vamos en cada área de nuestra vida. Y cada vez vamos siendo más semejantes a nuestro Señor y Salvador. Y encontramos el gozo de vivir para el Señor en todo ello, ¿no? En cuarto lugar, ya pasamos los tres primeros. Dijimos, voy a regresar aquí en los apuntes, que Moisés salió de Egipto, nosotros también. Que Moisés recibió la ley, nosotros también. Que Moisés veía los milagros del Señor en el camino, la ayuda, nosotros también. Pero ahora llegamos al cuarto punto. Moisés levantó el tabernáculo. En ese y en el punto siguiente nos vamos a detener un poco más. Moisés levantó el tabernáculo. Creo que todos sabemos lo que es un tabernáculo, lo que era el tabernáculo. Era, a resumidas cuentas, una especie de templo portátil. El tabernáculo era como un templo portátil. Se armaba y se desarmaba. Nosotros tenemos este local de bloque, pero aquello era como una carpa. Bases, columnas, cuerdas para amarrar, cortinas, un techo se tiraba, cosas, se armaba y se desarmaba. Como un Lego, pero distintas piezas, desde las bases, los capiteles, la columna, la corona, lo que iba aquí, lo que iba allá, lo que iba acá, lo que iba así, lo que iba así. Todo un ensamblaje, todo un diseño. Eso era el tabernáculo, una especie de templo portátil, armable y desarmable. Si ellos estaban en una zona, armaban el tabernáculo. Si después Dios les decía, tienen que irse para otro lugar, desarmaban el tabernáculo, se lo llevaban en paquetes y llegaban al otro lugar y volvían a armar el tabernáculo a donde llegaban. Si estaban 3 meses allí o estaban 1 año allí armaban el tabernáculo. Si luego tenían que ir a otro sitio, se llevaban, desarmaban el tabernáculo. Había gente dedicada solamente a eso, para armar y desarmar. Y entonces volvían y lo armaban en el otro sitio. Era un templo entonces desarmable que abría este tabernáculo, era el espacio donde ellos se iban a relacionar con Dios, donde ellos iban a alabar, a adorar a Dios, donde ellos iban a cultivar y a expresar su relación con Dios como pueblo, estuviesen donde estuviesen. Hay unos 12 capítulos en el libro de Éxodo que se dedican al tema del tabernáculo. Y no es poca cosa. Como 12 capítulos del libro de Éxodo están dedicados exclusivamente al tema del tabernáculo. De qué materiales lo iban a hacer, cómo lo iban a construir, para qué se iban a utilizar cada cosa, cuántas partes, etcétera, etcétera. Se describen todos los detalles que Dios le comunicó a Moisés. Porque no fue que Moisés lo inventó, sino que Dios le dijo, vas a hacer un tabernáculo y lo vas a hacer de esta forma. Y dice la Biblia que Moisés hizo todo, dirá más adelante, Moisés hizo todo en conformidad con el diseño que le fue mostrado cuando estaba en el monte. Porque eso fue cuando Moisés estaba en el monte, entre otras cosas. Entonces, ¿estuvo solo 40 días para recibir la ley? No estuvo solamente para recibir la ley, también el tabernáculo, también los otros mandatos del Señor. Y entonces él hizo todo de conformidad al diseño que Dios le mostró. En Éxodo se narra la recolecta de los materiales,
Porque entonces dijeron, pídele a todo el pueblo que den de lo que tienen para levantar el tabernáculo. Se cuenta cómo se construyeron las distintas partes, los objetos sagrados. Se describe la forma en que se realizaría cada actividad, cómo se usaría cada una de las cosas que estaban allí, de los altares para las distintas ofrendas. Las tres partes, recuerde que el tabernáculo tenía tres partes: un atrio exterior, un lugar llamado santo y un lugar llamado santísimo todavía. Se explicó el alcance, el significado y el alcance de cada ritual de adoración. Y esto es todo un tema para pensar, para reflexionar. A Dios le importan los detalles. Dios es un Dios de detalles. Basta ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Dios, nuestro Dios, es un Dios de detalles. Nosotros podemos pensar, no importa, hacerlo todo así. No, Dios no es así. Dios es un Dios de detalles. En todas las cosas, en todas las obras que vemos que Él ha realizado está pero el detalle de Dios. Y en lo relacionado con el tabernáculo, y en lo relacionado con la adoración, y lo que el pueblo iba a hacer en el tabernáculo, está cada detalle también, cada aspecto al cual Dios le da importancia, de que si vas a ofrecer esto, pero es que lo vas a hacer de esta manera, que si vas a llevar un incienso aromático para un aroma, entonces lo vas a hacer de esta forma, y lo vas a ofrecer a tal hora, y lo vas a quemar en aquel lugar, y solamente te vas a cuidar de que solamente lo vas a hacer así, no le vas a agregar nada más a esto que te estoy diciendo, a esta receta, porque de otra forma no lo voy a aceptar. Cada detalle, cada detalle, cada detalle. Y si vas a traer una ofrenda al Señor, la ofrenda tiene que ser de esta manera, y la vas a ofrecer de esta manera, y van a dar todos estos pasos, y diríamos, pero es que es todo un ritual. Sí, era todo un ritual. Y la persona viene a adorar a Dios y no puede presentarse y simplemente adorar. No puede presentarse y simplemente. Tiene que pasar por todo un ritual para acercarse al Dios Santo. Para acercarse al Dios Santo. Para acercarse a ese Dios que es perfecto, a ese Dios Santo, a ese Dios Santo. Y yo digo, eso tiene que entrar aquí en nuestro pensamiento y concepción. Que nosotros no podemos acercarnos a Dios como que, no sé, como que me acerco a cualquiera de mi vecino y lo trato como que y lo tuteo y le da, porque no es así. Y si tenemos hoy tal libertad que nos asombra, es porque el Señor Jesucristo se hizo víctima, porque el Señor Jesucristo se inmoló en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿cómo es que yo puedo acercarme tan libremente? Pero tenemos que mirar en la cruz. Y yo pensaba, ¿será que tenemos que tener algo acá en nuestros lugares de adoración donde veamos al Señor crucificado? Algo que nos recuerde que podemos acercarnos a Dios porque la sangre del Señor Jesucristo se derramó, porque Él fue crucificado en la cruz. Y tal vez entonces decimos, no, pero yo no quiero saber nada de la cruz, como tienen los católicos, una cruz. Y a fin de cuentas se vuelve un simple amuleto, se vuelve un simple crucifijo y no dice nada, no comunica nada. Porque no es el hecho de la cruz, es el hecho del sufrimiento del Salvador. Es el hecho del sacrificio del Salvador, de la tortura del Salvador, del desgarre del Salvador, de las manos traspasadas, de los pies traspasados, de la sangre, de la corona que está allí atravesando sus sienes. Y entonces si puedo acercarme a Dios es porque Cristo murió de esa forma tan trágica, se entregó de esa forma, para que entonces yo pueda acercarme como si yo estuviese limpio, como si yo no tuviese problemas con Dios, como si yo no tengo nada que hacer, porque todo lo hizo el Señor Jesucristo. Porque todo lo hizo el Señor Jesucristo. Qué maravilla de redención, qué maravilla de mensaje, pero no podemos perder de vista que lo que disfrutamos es por la obra sacrificial tan
tan costosa que el Señor Jesucristo pagó, que el Señor Jesucristo cubrió. Casi un año le tomó a Moisés construir el tabernáculo. Casi un año le tomó a Moisés construir el tabernáculo. Y de hecho lo levantó el primer día del segundo año de haber salido de Egipto. Y todo ese tiempo preparando los materiales. Y todo ese tiempo la gente trabajando para preparar los materiales para la adoración. Preparar todo para adorar a Dios. Todo ese preparativo. Y gente dedicada exclusivamente a eso. Para poder adorar a Dios como Él merece y como Él quiere que se le adore. ¿Sabe que esa también es una gran necesidad de nosotros en este tiempo? Que podamos adorar a Dios como Él merece ser adorado y como Él quiere que le adoremos. Y es una lucha en tantos sentidos, porque entonces hay tanto incienso raro, hay tantos inciensos extraños, hay tantas ofrendas raras. Y decimos, ¿por qué no traemos esta ofrenda para el Señor? ¿Y por qué no le ofrecemos al Señor esta cosa? ¿Y por qué no le damos al Señor esto también? Tema de otro mensaje. Y un día los hijos de Aarón, sacerdotes, dijeron, vamos a ofrecerle al Señor otra cosa. Y se llegaron allá en el santuario y comenzaron y le ofrecieron al Señor una ofrenda rara, un fuego extraño que dice la Biblia que el Señor nunca mandó. Y ustedes, todos los que hemos conocido, conocemos la Escritura, sabemos lo que pasó y Dios los fulminó y Dios los mató en el acto. Y después Aarón consternado, pero ¿cómo es posible que Dios haya matado a mis hijos que están sirviendo al Señor y tal? Y toda una tragedia. Y finalmente Moisés le dice, mira, acuérdate que Dios dijo eso. Acuérdate que Dios dijo que Él sería santificado en los que se acercan. Y las cosas no son como nosotros, sino como Dios dice que se hagan. Entonces, para nosotros todo eso tiene un eco en la iglesia de hoy. Pero tenemos que permitir nosotros, no sé, vamos a bailar en la iglesia, vamos a hacer tantas cosas, vamos a hacer, no sé, vamos a poner luces como en las discotecas. Vamos, no sé qué cosas que estamos buscando. ¿Qué venimos a buscar? Y decimos, no, eso es para adorar a Dios, pero ¿cómo vas a adorar a Dios? ¿Y de dónde estás sacando esas ideas? No, la vi allá en un lugar y me gustó y quiero traerla para acá, para la casa de Dios, porque me gustó esa idea, se ve bonita. Se ve bonito. ¿Qué cosa, no? Entonces, para adorar a Dios no podemos ir así, de esa forma y acercarnos de esa manera. Dios estableció todas las cosas. De allí que el Señor Jesucristo le dice a aquella mujer samaritana, ustedes adoran sin saber lo que hacen. Entonces dice, no, porque la mujer samaritana, recuerda Juan capítulo 4, le dice, nosotros adoramos aquí en Samaria, en este monte y tal. Y el Señor le dice, ustedes están bien equivocados, adoran pero están pelados. No dijo esa palabra. Pero le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Dice, no es aquí, es en Jerusalén que se tiene que adorar. Pero le digo algo, dijo el Señor, va a llegar un tiempo en que ni siquiera en Jerusalén, sino que se va a adorar en toda la tierra. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No se trata de forma, pero tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Bendito su nombre. Ese tabernáculo era el reflejo de la voluntad de Dios. El tabernáculo era el reflejo de la voluntad de Dios. Cuando ellos miraban en el tabernáculo, cuando ellos veían lo que allí sucedía, entonces ellos iban a tener una idea de lo que Dios quería de ellos y de cómo era Dios. La iglesia también debe ser un reflejo de la voluntad de Dios. Y cuando la gente ve la iglesia, cuando la gente ve a los creyentes congregados, entonces debería tener una idea de cómo es Dios y qué es lo que pide Dios de nosotros. Cada día se presentaban en el tabernáculo. Había actividad ininterrumpida, todos los días y casi que a toda hora del día. Desde el amanecer comenzaba el sacerdote, los primeros sacrificios de la mañana para comenzar el día y cambiar el aceite de las lámparas y renovar. Y habían la mesa con los panes de la proposición y todas las mañanas venía el sacerdote, quitaba el pan del día anterior y ponía un pan nuevo en la presencia del Señor y quemaba el incienso. Y luego al mediodía otro sacrificio y luego en la tarde los sacrificios para cerrar el día.
Y abrían el día con ofrendas al Señor y terminaban el día con ofrendas al Señor. Y en medio de todo ese día que llegó fulanito, que llegó fulanita, que trae una ofrenda al Señor, que van a presentar un niño al Señor y presentaban las ofrendas por el niño. Que llegó el otro que tuvo una buena cosecha y le trae una ofrenda de cosecha al Señor, ofrendas de todo tipo. Era un movimiento constante allí, pero todo giraba en torno a Dios. Todo giraba en torno al Señor. ¿Qué era lo más importante a fin de cuentas dentro de ese tabernáculo? Esto. De todo lo que allí pasaba, que pasaban tantas cosas, lo más importante que sucedía allí, en ese tabernáculo, no era tanto que si hacían esto, que si hacían aquello, lo más importante era que Dios manifestaba su presencia. Dios venía al encuentro con su siervo Moisés, con sus sacerdotes y con su pueblo. Y esa era la finalidad del tabernáculo, que Dios se manifestara al pueblo. Eso era, y eso era el centro, y sigue siendo el centro hoy. Que Dios manifieste su presencia. ¿De qué sentido tiene? ¿De qué sirve que nosotros nos reunamos acá si Dios no manifiesta su presencia en nuestras vidas? No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que hagamos cosas, que hagamos esto, que hagamos aquello, que dejemos de hacer esto o aquello si Dios no está en el centro de nuestras vidas? Algo pasaba. Después que se levantó ese tabernáculo, la nube, así lo describe la Biblia, la nube de la presencia de Dios venía sobre el tabernáculo. Y la nube estaba allí permanentemente. Y cuando la nube se levantaba, todos alertas, la nube se levantó. Y a donde se fuera esa nube, allí iba el pueblo. Y quitaban el tabernáculo, iban detrás de la nube, hasta donde la nube se detuviese. Y ahí venían y armaban el tabernáculo y otra vez se posaba la nube. Y de manera que entonces, si la nube se levantaba, el pueblo andaba. Y si la nube se detenía, el pueblo se detenía. ¿Y no es eso acaso también una indicación de la forma como el Señor quiere que vivamos? Y que nosotros estemos y seamos sensibles a la voluntad de Dios y a su presencia, y que no nos movamos nosotros, sino por lo que Dios quiere que nos movamos, y que no tomemos nuestras decisiones, sino por aquellas cosas que entendemos que es la voluntad de Dios. Y cuando usted dice, no, yo creo que es la voluntad de Dios, entonces usted dice, yo voy confiando de que esta es la voluntad de Dios para mi vida. Pero no salimos por la vida, no andamos por la vida dando tiros al aire a ver si la pego. No, hay una mejor manera de vivir la vida. Y es, Señor, muéstrame tu voluntad. Quiero vivir en tu voluntad. Muéstrame qué es lo que usted quiere, Señor, que yo decida con relación a esto. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Voy o no voy? ¿Tomo ese trabajo o no lo tomo? ¿Me mudo o no me mudo? ¿Hago esto o hago aquello? Creemos que Dios nos habla. Creemos que Dios nos dice por su palabra lo que hemos de hacer. Creemos que Dios pone un sentir en nuestro corazón y pensamiento cuando oramos. Y queremos honrarle. Y si queremos honrarle, Él no nos dejará a oscuras y a ciegas. Él nos dará luces, Él nos dará señales de hacia dónde debemos y cómo debemos conducirnos. Y si no tenemos ninguna señal, y entonces decimos, Señor, usted sabe que lo que quiero es hacer su voluntad. Yo voy confiando y esperando que usted me va a guiar. Y nos encomendamos al Señor de esa forma. Y no andamos en el aire ni andamos a la aventura. El Señor y nuestras vidas que están en sus manos. Terminamos esta parte. Dice, creo que está el texto bíblico. No. Hay en un texto bíblico, dice en Éxodo 40, al final del Éxodo 40, al final del capítulo 40 de Éxodo, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo, porque la nube estaba sobre él. Y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba,
No se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Moisés levantó el tabernáculo. Usted también tiene que hacerlo. Nosotros también tenemos que levantar un tabernáculo. Como hijos de Dios, tenemos que asegurarnos de que en el centro de nuestra vida haya un espacio donde le tributemos honor y gloria al Señor. Tenemos que asegurarnos de que en nuestra vida nosotros tenemos un lugar de honor para el Señor, para honrarle, para adorarle, para alabarle, para tener comunión con Él. Que el lugar más especial, que el más significativo de todos los espacios de nuestra vida es aquel donde tributemos a Dios el honor que Él merece. Donde usted dice, yo al comenzar el día, yo voy acá al Señor. Y termino el día y antes de irme a dormir, yo voy acá a la presencia del Señor. Comenzamos el día con Él, terminamos el día con Él. Y estamos allí día a día con el deseo, con la intención de tener comunión espiritual con Él. ¿Tenemos que santificarnos? Sí, tenemos que santificarnos. Tenemos que limpiarnos para rendir adoración aceptable a Dios. Y así como la nube, luego ya Moisés no podía entrar porque la nube estaba llenando el tabernáculo. Así también, lo que importa, hermanos, es que el Señor llene nuestras vidas con su presencia. A fin de cuentas, el importante siempre será el protagonista, siempre será el Señor, no nosotros. Es el Señor el que está en el centro. Nosotros vamos y participamos de su bien, pero es el Señor el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que está allí en el centro, el que lo tiene que llenar todo. Y nosotros aprender a responder en fidelidad a su voluntad para con nosotros. En quinto y último lugar, después de todo ese tiempo y todas las cosas que narra la Escritura, Moisés llegó junto al pueblo a la frontera de la tierra prometida. Usted recuerda que en aquella misión de los 12 espías, ellos estuvieron recorriendo la tierra 40 días. Cuando ellos fueron a inspeccionar la tierra, recién salidos de Egipto, estuvieron 40 días recorriendo la tierra que Dios les había ofrecido. Y después que el pueblo se echó para atrás, Dios les dijo, por cada día de esos van a estar un año en el desierto. Ahora van a estar 40 años vagando. Por cada día que recorrieron la tierra y no se dispusieron a entrar, dice 40 años van a estar. Pasaron los 40 años, ahora está Moisés a las puertas de la tierra de la promesa. Ya no tiene 80 Moisés, tiene 120 años. Tiene 120 años. Está fuerte, no está renco. Está fuerte Moisés. No usa lentes todavía. Tengo un tío que tiene 88 años y lee la Biblia de letras pequeñas sin lentes. Yo tengo la letra gigante y si me quito esto no puedo leer. Pero Moisés tenía 120 años y su vista estaba pero fina, dice la Biblia, no se oscureció su vista. Y Moisés estaba fuerte. Allí pasados esos 40 años estaba al borde de la tierra de la promesa, estaba en la frontera de la tierra y Moisés está fuerte todavía. Dios había cumplido lo que había prometido 40 años atrás, cuando lo sacó de Egipto. Cuando lo sacó de Egipto, Dios le dijo, los voy a llevar a la tierra, y Dios estaba cumpliendo la promesa que había hecho 40 años atrás. Dios estaba cumpliendo lo que le había prometido a Abraham mucho tiempo antes.
Moisés se portó a la altura de su misión. Moisés se portó a la altura de la misión de aquellos que Dios le había encomendado. En todas sus jornadas acompañó al pueblo, sufrió con ellos las consecuencias de la rebeldía, intercedió por ellos, como ya dijimos, les enseñó, les juzgó con fidelidad, con respaldo de Dios. Pero hubo algo, pasó algo allí un poquito antes de ese tiempo. Un poquito antes, muy poquito, unos meses antes. Unos meses antes de llegar a esa frontera pasó algo allí, en el camino. Eso está descrito en Números capítulo 20. Llegaron a una situación otra vez, cuando ya venían ya llegando a la tierra, cerca de la tierra, donde no había agua. Y el pueblo se amotinó. El pueblo se amotinó contra Moisés y contra Aarón y comenzaron a decirles cosas, ojalá nos hubiésemos muerto y no sé qué más y ojalá el Señor nos hubiera matado y nos hubiera quitado la vida a todos para estar aquí pasando necesidades, para estar aquí sin agua. Tenga cuidado con lo que usted dice cuando esté sin agua y cuando esté sin luz también. Cuando se vaya la luz, tenga cuidado con lo que dice. Entonces, pasó eso, mis hermanos. Moisés y Aarón acababan de enterrar a María. María, la hermana de Moisés, había muerto. Acababan de enterrar a María. Se juntaron varias cosas. El duelo por María, la situación del pueblo que está protestando. Y estos no son los mismos que salieron de Egipto, ya todos aquellos se habían muerto. Estos son la generación nueva la que está allí reclamando y está peleando con Moisés. Y Dios le dice a Moisés, anda, ponte delante de ellos y háblale a la roca y la roca te va a dar agua. Eso era el mandato tan sencillo del Señor y tan claro. Dios le dice a Moisés, anda, párate y háblale a la roca. Cuando tú le hables, la roca va a dar agua. Pero Moisés estaba cansado, Moisés perdió los estribos. Moisés perdió los estribos. Vamos a buscar un momento, solamente un verso para ver la expresión. Números 20. Números 20. Y Moisés se levanta y va con Aarón, van los dos. Y en Números 20:10 dice, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y entonces Moisés, en vez de hablarle a la roca, Moisés lo que le dice es, oíd ahora, rebeldes, os hemos de sacar agua de esta peña. Y Moisés agarró la vara y le cayó a golpes a la roca y le golpeó 2 veces la roca. Molesto. Y cuando golpea la roca, sale el agua. Y el pueblo bebe y se sacian ellos y todo. Y Dios se molestó con Moisés y con Aarón. Y Dios se molestó con ellos y les dijo el Señor, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El salmista diría que este pueblo tenía cansado a Moisés. En el Salmo 106, leemos lo siguiente. En el Salmo 106, verso 32 dice, le irritaron, el pueblo dice, le irritaron en las aguas de Meriba al Señor, dice, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos. Le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios.
El salmista dice, Moisés se molestó y se dejó llevar y dijo lo que no debía decir. Cuando estoy molesto con Zoraida le digo, no me hable. Y trato de irme yo también y no hablar. ¿Sabe que es peligroso hablar cuando uno está molesto? Después uno se arrepiente de lo que uno dice cuando uno está molesto. Y Moisés estaba molesto, Moisés estaba turbado y Moisés se dejó, se fue de labios, se fue de boca. Y pecó contra el Señor, no honró al Señor, no santificó al Señor. Y el Señor no se lo perdonó. El Señor no se lo perdonó, no se lo dejó pasar. Esta es quizás la única vez en que vemos que Moisés no obedeció a Dios. La única vez que encuentro en la Biblia que dice Moisés no obedeció al Señor es esta. Y el hombre ha sido fiel desde que salió hasta ese momento. Y en esa única falta Dios no se la dejó, Dios no se la perdonó. Dios le dijo, ahora no vas a entrar, Moisés. No vas a entrar ni tú ni Aarón porque no me santificaron delante del pueblo. Y encuentro entonces nuevamente la verdad de ese texto, de esa ley, es un principio. Al que más se le da, más se le exige. A aquel que más se le da, más se le pedirá. Así dijo el Señor Jesucristo. De manera que entonces los líderes, los que sirven al Señor, serán juzgados con un juicio más severo. No os hagáis maestros muchos de vosotros, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. No quieran hacerse líderes, no quieran hacerse maestros, no quieran estar ahí arriba porque serán juzgados más duramente. Serán juzgados más severamente. Y así pasó con Moisés. Moisés había visto al Señor casi que cara a cara y Dios definitivamente no le perdonó, no le dejó pasar que actuara de esa manera allí delante del pueblo. Toda una vida, me pongo a pensar, toda una vida Moisés desde que salió de Egipto esperando el deseo, la esperanza de entrar a la tierra buena, a la tierra de la promesa. Y cuando ya está llegando, cuando ya está en la frontera, pasar y entonces encontrarse con esa situación y Dios le dice, ahora no vas a entrar. Eso es dramático. Eso es dramático y no me imagino, no sé, tal vez Moisés lloraría, tal vez Moisés se lamentaría, tantas cosas que la Biblia no nos dice en el silencio, que guarda silencio con relación a lo que Moisés experimentó en ese momento. Toda una vida para luego entonces ser descalificado. Y yo quiero decirle con relación a esto, tal vez esas son las cosas más difíciles. Las lecciones más difíciles de la vida cristiana tienen que ver con las consecuencias de nuestras acciones, de nuestros errores, de nuestra falta. Dios me perdona, sí, Dios me perdona, pero siguen las consecuencias. Dios perdonó a Moisés ese pecado, sí, Dios le perdonó ese pecado, pero no va a entrar a la tierra. Dios perdonará nuestros pecados, sí, perdonará nuestros pecados, pero ¿cuántas cosas nos perderemos por dar lugar al pecado? ¿Cuántas cosas no alcanzaremos? Pudimos haber alcanzado aquello, pero como no fuimos fieles, no alcanzamos aquello. No lo sé, pero es para pensarlo. Y es para que entonces nosotros digamos, no, Señor, ayúdeme, yo quiero serle fiel en todo. Ayúdeme a ser fiel a usted. Moisés trató de apelar. Más adelante Moisés trató de apelar y le dijo al Señor, Señor, reconsidérelo. Deuteronomio capítulo 3. ¿Está allí en la pantalla? Sí. Deuteronomio 3:23 dice, y oré a Jehová en aquel tiempo, dice Moisés, y le dije, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, Señor, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano
Y Moisés está pidiéndole, Señor, permítame pasar. Deme la oportunidad de pasar y ver esa buena tierra de la promesa. Pero el Señor se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, dice Moisés, y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. No hay manera en que nosotros, ¿cuál es la expresión? Se me ha ido de la memoria. Cuando queremos, no, adular, ganarnos la Pero no hay manera de que nosotros, sí, yo le voy a sobar a Dios aquí para que Él me dé lo que le estoy pidiendo. No. Sí. Entonces, Moisés está allí, Moisés es sincero, le dice, Señor, esa buena tierra quisiera ir, Señor, permítame, pero Dios no, Dios ya había tomado su decisión. Y el Señor le dice, basta, Moisés, no me hables más de esto. Y Moisés tuvo que desistir de eso. Poco tiempo después, Dios le daría las últimas instrucciones a su fiel servidor. Poco tiempo después el Señor le dice a Moisés lo que tiene que hacer para terminar. El testimonio del Espíritu Santo en la Biblia es, en Hebreos 3:5, que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Ese es el testimonio de la Biblia. ¿Era perfecto Moisés? No. Pero la Biblia dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel. Y solamente quedaba algo. No va a pasar a la tierra y Dios le dice, te voy a recoger, tienes que unirte ya a tu pueblo. Y dice en Deuteronomio 32, habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó. Y Dios le dejó ver la tierra de lejos. Y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo. Hay tantas formas de leer. No sé en qué tono lo diría el Señor, pero pienso que en un tono de amor, que en un tono de intimidad, que en un tono de cercanía, que en un tono de calidez, el Señor le dijo estas palabras a Moisés. Sube este monte, mira la tierra que voy a dar a los hijos de Israel en heredad, y muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo. Y también en esto Moisés obedeció. Tenemos que entender que Moisés, aún ante la perspectiva de la muerte, Moisés, sin embargo, ve también la trascendencia. ¿Qué vemos nosotros? Se le puede sacar la pila, hermano Ángel. Lléveselo, Morelo, lléveselo. Perdone. Silenciemos los teléfonos cuando estemos acá. Yo el mío lo pongo en modo avión. Llego acá y lo pongo en modo avión. Acostumbrémonos a silenciar el teléfono, salvo que usted tenga una emergencia, tenga una profesión médica, qué sé yo, pero del resto estamos acá y podemos sobrevivir sin teléfono un par de horas. Le decía, Moisés le dice el Señor que suba para el encuentro con el Señor. ¿Qué perspectiva tenía Moisés con relación a ese hecho? Tarde o temprano tenemos que partir de esta tierra. ¿Cómo vemos nosotros nuestra partida de esta tierra? ¿Es el fin? Tenemos que verlo así, es el fin, se acabó mi vida, se acabó. Moisés pensaría, es el fin, se acabó mi vida, voy llorando. No, Moisés va al encuentro con Dios en la cumbre del monte. Y aún en ello Dios lo honró.
Dice, y nadie conoce porque Dios mismo enterró el cuerpo de Moisés. Dice el texto bíblico, subió Moisés a los campos de Moab, Deuteronomio 34, del 1 al 7. Le mostró el Señor toda la tierra de Galaad, Neftalí, Efraín, Manasés, toda la tierra de Judá, al mar occidental, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Nosotros también estamos en el límite, mis hermanos, de lo prometido. Sea que el Señor regrese, y podría regresar mañana, podría regresar esta noche, y si Él viniese esta noche, estamos en el límite de lo prometido. Sea que nuestros días no sabemos cuándo el Señor nos llame, estamos en el límite de lo prometido. ¿Alguno de los que está acá espera vivir más de 100 años? ¿Todavía? No, yo creo que... bueno. Mejor no me distraiga, Machado. Pero nuestros días son cortos, mis hermanos. Nuestros días son cortos, la vida pasa muy rápido. Nosotros estamos en el límite de lo prometido, es lo que le quiero decir. Estamos en el límite de lo prometido, en sentido positivo o en negativo. ¿Qué es lo que nos separa de pasar al otro lado? A Moisés le estaba la frontera. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de pasar al otro lado? La fragilidad de nuestra vida. La fragilidad de nuestra vida. No se nos va a anunciar. No creo que se nos vaya a anunciar. A Moisés Dios le dice, anda y sube, te toca partir. No creo que a nosotros el Señor nos va a decir, te toca partir hoy. O como le dijo al otro, ordena tu casa, hoy ya, baja. Pero tenemos que estar nosotros, si se nos dice, que estemos advertidos, que estemos preparados, que estemos advertidos. Porque no habrá vuelta atrás. No habrá vuelta atrás. Cuando pasemos para el otro lado, no habrá vuelta atrás. No hay reencarnación. Teoría tan absurda. No volveremos a nacer. Ya habremos cerrado esta etapa, habrá terminado nuestro viaje e iremos a la presencia del Señor. Iremos a la presencia del Señor. Por lo tanto, hoy es el tiempo. Por lo tanto, hoy es el tiempo. Hoy es su tiempo, hoy es tu tiempo. Y como aquel le dijo, lo que vas a hacer, tienes que hacerlo. Va a adorar a Dios, comprométase a adorar a Dios. Va a servir al Señor, comprométase a servir al Señor. Tiene fuerza, tiene salud, tiene energía, dedique y procure llevar fruto para el Señor. Tiene una mente limpia, tiene una mente lúcida, quiero decir, dedique sus pensamientos al Señor y busque de distintas maneras a llevar fruto para el Señor. Hoy es el día para decidir vivir con todo nuestro corazón para Dios y su reino. Ya, ¿cuántas vueltas hemos dado por la vida? Ya está bueno de dar tantas vueltas y tantos tumbos por la vida. Enfoquémonos hacia el Señor. Enfoquemos nuestro viaje hacia el Señor. ¿Vamos a llegar? Sí, vamos a llegar. Si tenemos a Jesucristo en el norte de nuestra vida, vamos a llegar. No equivocaremos el camino. Y Él nos puede llevar hasta allá. Tengo algunas preguntas, nuevamente. Y no que podamos dar respuesta a ellas, pero tenemos que preguntarnos estas cosas. Si usted supiese que mañana finaliza su travesía, si usted supiese que mañana
mañana lunes, finaliza su travesía en esta tierra, ¿de qué se lamentaría usted? Si usted supiese que mañana terminan sus días, ¿de qué se lamentaría? ¿Qué lamentaría usted? Si supiese que ya llega hasta mañana, no va a tener más tiempo, ¿de qué se lamentaría? ¿Se alegraría usted o se entristecería? Y si se entristecería, ¿por qué se entristecería? Estamos viviendo como aquellos que saben que nuestro viaje tiene final. Disfrutamos, sí, disfrute la vida. Haga planes, sí, haga planes. Como dice el escritor de Eclesiastés, haga, disfrute, beba, disfrute de lo que el Señor le da, pero recuerde, Dios está allí. Y nuestra vida aquí tiene fin. No podemos vivir como si vamos a vivir por siempre en esta tierra, no, tenemos que saque cuenta sus años útiles, su vida útil, cuánto le queda de vida útil. Saque cuenta, es importante. No siempre va a estar jóvenes, no siempre van a estar jóvenes. Adultos fuertes, no siempre va a estar fuerte, va a llegar un momento en que ya baja. Pero tenemos que sacar cuenta de esas cosas. Muchas veces oramos, Señor, quiero ver tu rostro. Muchas veces cantamos, Señor, quiero ver tu gloria. Para ver el rostro del Señor y ver la gloria del Señor tenemos que partir de esta tierra. A veces no sé qué pensamos que es la gloria del Señor. Y que cómo ver el rostro del Señor. Y es muy bonito cantar del rostro del Señor. Mejor es verlo, dice el apóstol Pablo, mejor es verlo. Pero pensemos y sepamos, ver el rostro del Señor es despertar en la presencia suya y es haber salido ya de esta tierra. Y eso es bueno y es lo mejor que nos puede pasar. Solo tiene un inconveniente. Si usted hizo la voluntad de Dios acá, lo suficiente, no sé cómo expresarlo, si usted aprovechó el tiempo acá, vaya y allá tendrá mucha recompensa. Si no aprovechó el tiempo acá, vaya y estará viendo el rostro del Señor, pero no tendrá mucha recompensa. No puedo explicar más de eso. En este momento no, mi hermano Nicolás, por favor, discúlpeme. La pregunta es, ¿estamos listos para verle? ¿Está usted listo para verle? ¿Estamos listos para ver el rostro del Señor? ¿Está usted listo para ver el rostro del Señor? No le estoy preguntando si usted cree que es salvo. Le estoy preguntando si usted está listo para ver el rostro del Señor. ¿Cómo se va a sentir usted allá? Yo a veces pienso que yo voy a sentirme avergonzado y me va a dar pena cuando llegue delante del Señor. Qué vergüenza que pudiendo haber hecho tantas cosas no las hice. Qué vergüenza que pudiendo llevar una vida más santa no llevé una vida más santa. Qué vergüenza de encontrarme con todos aquellos hermanos que se esforzaron y vivieron para Dios. Y yo aquí me la di de fresquito y de cómodo y viví tan por debajo. Qué vergüenza encontrar que tantos dones, que tantas bondades que el Señor me dio y no las puse a su disposición. De aseguro que eso me va a avergonzar. ¿Cómo creemos que nos sentiremos al llegar allá? Porque la obra de cada uno será juzgada. La obra de cualquiera será juzgado y la obra de cada cual, dice, será sometida al fuego. Y si hizo bien y tal y obró como debía obrar, dice, recibirá recompensa. Y si no, lo que va a haber es una gran ruina, se quemará todo eso y será salvo, pero así con olor a fuego, porque todo se quemará. Entonces, ¿cómo nos sentimos al pensar en esas cosas? Yo digo, tenemos que pensar en esas cosas mientras estemos vivos. Tenemos que pensar en estas cosas. ¿Cómo piensas que iremos a su presencia? Si el Señor nos da mucho tiempo. Ahora, vamos al otro extremo, no partimos mañana. Si el Señor nos da más tiempo, bastante tiempo,
hasta que estemos masticando el agua. ¿Qué cambios haremos? ¿Qué cambios usted tiene que hacer en su vida? Porque yo encuentro que tengo que hacer cambios en mi vida, que no puedo seguir viviendo como hasta ahora. Baste ya el tiempo pasado para haber vivido de esta manera, ahora tengo que vivir de una forma diferente. Y mientras van pasando los tiempos, tengo que vivir de una forma diferente. Y si la venida del Señor se acerca, tengo que vivir de una forma diferente. Y si yo soy el que me estoy acercando a la eternidad, tengo que vivir de una forma diferente. La vida es corta y pasa rápido. Yo tenía 25 años ayer. Tengo 52. Y cuando cierre los ojos tendré 70 si el Señor me da vida. No sé si llegaré allá. Pero la vida pasa muy rápido. Y cerraremos nuestros ojos y despertaremos en la presencia del Señor. Y habrá pasado ya todo acá. Y entonces, Señor, ¿qué hice con lo que me diste? ¿Qué hicimos, Señor? Usted va a partir solo de esta tierra como Moisés subió solo al monte. No nos va a acompañar nadie, nos va a tocar partir solos de esta tierra. Aunque estemos rodeados en la familia, vamos a la presencia del Señor únicamente solos, completamente solos a la presencia del Señor. ¿Y con qué vamos a ir? Como Moisés, iremos nosotros, solos. Usted y su conciencia, nosotros y nuestra conciencia, nosotros y nuestro historial. Ahí vamos nosotros, como dice el libro de Eclesiastés, sus obras con ellos siguen, vamos nosotros con nuestras obras. Vamos nosotros, Señor, aquí vengo, esto es lo que hice en la vida que me diste. Vamos nosotros con nuestra gratitud. Yo le digo, saque cuentas, agradezca, saque cuentas, escriba. Agarre un cuaderno y póngase a sacar cuentas de lo que Dios le ha dado a usted a lo largo de su vida. No deje que eso se quede en el olvido, saque cuentas, piense, el Señor me dio esto en mi infancia, el Señor me dio esto en mi adolescencia, el Señor me dio esto en mi juventud, el Señor me dio esto, el Señor me dio esto. Anote y recuerde, saque, y de allí salen oraciones, y de allí sale gratitud, y adore a Dios por todo lo que Dios le ha dado en su vida. A veces estamos encerrados, ay, qué tragedia, qué problema, qué vida tan sufrida la mía hoy. Pero hemos tenido toda una vida en el Señor y hay tanto para agradecer en nuestro pasado. Traigámoslo a nuestra memoria, recordemos lo que el Señor nos ha dado, porque vamos hacia su presencia y entonces ahí no iremos llorando, iremos contentos. Señor, fuiste bueno conmigo, Señor, en la vida que me diste en la tierra. Iremos nosotros con nuestras expectativas. La expectativa de ver su rostro, la expectativa de recibir su recompensa, de disfrutar de sus galardones, la expectativa de ver a los que fueron antes de nosotros, la expectativa de ver la gloria del Señor. Y finalmente, y tal vez más importante, iremos nosotros y nuestro amor para con el Señor. Un predicador decía, ¿para qué quieres ir al cielo si no amas a Dios? Si no amas a Dios, ¿qué vas a buscar allá? ¿Para qué queremos? Entonces, ¿por qué quiero ir a la presencia del Señor? Porque amo a mi Padre Celestial y Él me ama. Porque quiero cada día amarle más a Él. Porque solamente su amor me llena y me satisface. Pero si no, entonces ¿qué? ¿Yo qué voy allá a mirar qué? No, es el amor de Dios lo que voy anhelando y deseando y lo que sé que me va a saciar para siempre. El amor del Señor. Bendita oportunidad la nuestra y la suya, mis hermanos. La de todos nosotros, de ir por esta travesía, en esta travesía de la vida, desde que nacimos, desde la cuna, si la tuvimos, hasta la misma gloria de la presencia del Señor, por aquel que nos trajo a la existencia, por aquel que se entregó en la cruz. Todo esto está enlazado y allí la cruz del Señor, que allanó el camino y que hizo posible nuestra segura salvación. No a ver si somos salvos. Hemos sido salvados por el Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Vamos a cantar algo, vamos a orar un momento. Bendito Señor y Rey.
Sus obras, Señor, y sus propósitos nos trascienden, Señor. Van mucho, mucho más allá, Señor, de lo que imaginamos, de lo que pensamos, de lo que alcanzamos a entender. Y aquí estamos, Señor, en nuestro caminar por esta vida, con todo un pasado, Señor. El pasado que usted nos ha permitido experimentar. Con nuestro presente, un presente, Señor, de esperanza por nuestro Salvador, de confianza por su fidelidad, de paz por sabernos justificados y reconciliados con usted. Un presente de propósito, porque todo lo que hagamos, Señor, para usted no se pierde. Permanece y será recordado en aquel día. Y esas obras irán con nosotros cuando lleguemos al final de nuestra travesía. Agradecidos por su amor, agradecidos por su perdón. Muchas han sido nuestras faltas, pero ese perdón suyo ha cubierto todos nuestros pecados. Bendita obra del Salvador por la cual nos regaló su perdón. Perdonados por gracia, justificados por gracia, salvados por gracia. Guardados por su poder, Señor, hasta el final. Gracias por ese Espíritu Santo, bendito Consolador, que no deja de caer, Señor, sus promesas y las trae a nuestra memoria y corazón, ya para consolar, ya para fortalecer, ya para alentarnos, Señor, o simplemente recordarnos. Estamos en el sitio correcto. Estamos parados sobre la roca también nosotros. Estamos puestos para alcanzar salvación y no para ira. Estamos en el amado. Estamos en el eterno. Estamos en los brazos del omnipotente Dios. Estamos en un mundo que se mueve, inestable, cambiante, problemático. Pero no este no es nuestro lugar definitivo. Y vamos, Señor, como su palabra nos lo ha dicho, a una herencia incorruptible, incontaminada, que nunca se marchitará. Vamos a su presencia, bendito Dios, a disfrutar de su bien, a disfrutar de lo que el Salvador ganó para nosotros en aquella cruz, a disfrutar del propósito eterno. Qué grandeza, Señor, de palabra, el propósito eterno. 80, 100 años es nada, Señor, con la eternidad, con una eternidad en presencia suya, sirviendo, Señor, como a cara descubierta delante de usted. Y apenas podemos ver un resplandor, Señor, de lo que nos espera, y no sabemos y no podemos distinguir. Y no distinguimos, Señor, las figuras, y no distinguimos las grandezas, Señor. Solamente vemos un brillo allá al final. Ha de ser maravilloso. Y le alabamos anticipadamente por ello y le damos gracias. Y le damos gracias, Señor, que nos haya usted traído de la mano, que nos haya llamado para ser suyos, para ser pueblo suyo.
y llevarnos desde donde nos tomó hasta su misma presencia. En Cristo Jesús, el Señor y Salvador, en Cristo Jesús, el mediador de este nuevo y mejor pacto, en Cristo Jesús, quien va delante de nosotros, en ese nombre le alabamos, le honramos, le damos gracias. Bendecimos pues su nombre hoy por nuestro Salvador. Amén.